Asterisco asterisco título asterisco asterisco besos que incendian. Venganza, pasión y escándalo en las series turcas más candentes. Hola a todos amantes de las novelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, las historias de amor más apasionadas y, por supuesto, los secretos más jugosos de las series que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia y, seamos sinceros, nos encanta. Vamos a hablar de esos momentos donde la pasión se mezcla con la venganza, esos besos que sacuden los cimientos de cualquier trama y que en ocasiones hasta incendian el mundo real. ¿Por qué? ¿Quién no ha sentido ese escalofrío al ver un beso inesperado, lleno de tensión y significado? En el vídeo de hoy, vamos a desmenuzar esos instantes explosivos de algunas de las series turcas más populares, esos besos que desatan tormentas y que nos dejan con la boca abierta. Así que si eres de los que aman un buen drama, los giros inesperados y, por qué no, un poco de escándalo, este es tu vídeo. No te olvides de darle al botón de me gusta, si te gusta este tipo de contenido y, por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho. No queremos que te pierdas ninguno de nuestros análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Ahora sí, comencemos con esta aventura llena de pasión y venganza. En el vasto universo de las series turcas, donde los sentimientos se viven con una intensidad casi teatral, los besos se convierten en mucho más que un simple acto de afecto. Son detonantes de conflictos, catalizadores de pasiones y, a menudo, armas de doble filo en un juego donde el amor y el odio bailan al son de la intriga. A lo largo de este vídeo vamos a desglosar cómo las series turcas, con su particular sensibilidad y su manejo magistral de la tensión dramática, utilizan los besos como una herramienta narrativa fundamental para mantenernos al filo del asiento. No solo hablaremos de la intensidad del beso en sí, sino del contexto en el que se da, las motivaciones detrás de él y las consecuencias que desencadena en la trama y en el corazón de los personajes. Vamos a empezar nuestro recorrido con una serie que, sin duda, ha dejado huella en el corazón de muchos, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en español. Esta comedia romántica aparentemente ligera, esconde momentos de tensión que nos hacen sudar la gota gorda. Sí, la historia de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regaló momentos adorables y divertidos, pero también nos hizo sufrir con sus idas y venidas, y sobre todo, con sus besos cargados de significado. Aquí, la pasión y la venganza se entrelazan de una manera fascinante. Recordemos que al principio la relación de Eda y Serkan era un mero contrato, una farsa para lograr objetivos personales. Él necesitaba fingir que estaba comprometido para recuperar su empresa, y ella necesitaba dinero para sus estudios. Sin embargo, lo que empezó como un simple acuerdo de negocios, pronto se convirtió en una montaña rusa de emociones. El beso que mencionamos en nuestro título, ese que desató la tormenta, no era precisamente un beso de amor genuino, sino un movimiento estratégico de Serkan para fastidiar a su ex prometida. Ese instante capturado por las cámaras de la prensa, ese beso ante los flashes, fue un golpe bajo, una jugada cargada de resentimiento, pero también de una atracción innegable hacia Eda. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso se transmitía en cada mirada, en cada roce y, por supuesto, en cada beso. La serie se caracterizó por la forma en que los protagonistas negaban sus sentimientos, pero al mismo tiempo, los demostraban con acciones impulsivas y besos inesperados. En Senkalkapm, la venganza se convierte en un catalizador para la pasión, obligando a los personajes a confrontar sus verdaderos sentimientos. Además, detrás de cámaras, la relación entre Hande y Kerem también generó mucho interés, incluso trascendió la ficción. Esto hizo que la serie fuera aún más atractiva para los espectadores. La tensión sexual no resuelta, la constante negación de sus sentimientos y los gestos cargados de doble sentido hicieron de cada beso un evento crucial, un punto de inflexión en su relación. Cada roce, cada mirada intensa era una promesa de algo más, una explosión de emociones que nos dejaba con el corazón en la boca. La serie jugó magistralmente con nuestros sentimientos, alternando momentos de dulzura y ternura con escenas de tensión y conflicto. Y los besos, en este contexto, eran el detonante perfecto para mantener la intriga y la expectación. La evolución de su relación desde el odio inicial hasta el amor profundo, fue un viaje que vivimos junto a ellos, disfrutando de cada paso, de cada beso, de cada mirada. Ahora, vamos a cambiar un poco de tercio y adentrarnos en un drama más oscuro y lleno de intriga, Yark, conocida en español como Secretos de familia.
Esta serie nos lleva a un mundo donde la justicia y la moralidad se difuminan, y donde los secretos y las traiciones son el pan de cada día. Aquí, la venganza no es un simple capricho, sino una fuerza motriz que empuja a los personajes a cometer actos desesperados. Los protagonistas interpretados por Kaan Urgankolu y Pnar Deniz nos muestran la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de caos y crimen. El beso aquí no es un acto de reconciliación o de amor idílico, sino una descarga de tensión, un momento de debilidad en medio de una batalla constante. En Yark, los besos están marcados por la desconfianza, por la incertidumbre del mañana. Cada beso es un riesgo, una jugada a doble filo que puede traer consigo consecuencias inesperadas. La trama de esta serie se centra en la investigación de un asesinato, y a medida que los personajes se van involucrando en el caso, las líneas entre la justicia y la venganza se van borrando. Los personajes principales se ven obligados a enfrentar sus propios demonios internos y a cuestionar todo lo que creían saber. El beso entre los protagonistas se convierte en un símbolo de la fragilidad humana, de la vulnerabilidad ante el amor en un entorno hostil. A diferencia de Senkalkam, donde el beso a veces es parte de un juego, en Yark cada acercamiento es una decisión arriesgada, una apuesta por la esperanza en medio del caos. La serie es un excelente ejemplo de cómo la venganza puede corromper incluso a los corazones más puros y cómo la pasión puede surgir en los lugares más oscuros. Los besos en Yark son un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas en situaciones extremas. Son momentos de conexión genuina que contrastan con la frialdad del mundo que los rodea. Pero también son recordatorios constantes del peligro que acecha a cada paso, de que cualquier muestra de afecto puede ser interpretada como una debilidad por sus enemigos. La serie explora la dualidad de la naturaleza humana, la lucha entre la luz y la oscuridad, la pasión y la razón. Y los besos en este intrincado juego son una pieza fundamental para entender la psicología de los personajes y el rumbo de la trama. Cada beso está cargado de emoción, de tensión, de incertidumbre, lo que convierte a Yark en una experiencia televisiva adictiva y fascinante. Siguiendo con los dramas intensos, vamos a hablar de Kuzgun, una serie que nos sumerge en una historia de venganza que se gestó desde la infancia. La historia de Kuzgun, interpretado por Bararduk, es un viaje desgarrador donde la búsqueda de justicia y la pasión se entrelazan de manera explosiva. Desde pequeño, Kuzgun sufre una terrible injusticia que lo marca de por vida. Años después regresa convertido en otra persona, con un único objetivo en mente: vengarse de todos los que le hicieron daño. En esta serie la pasión no solo se manifiesta en el amor romántico, sino también en la sed de justicia y en la rabia contenida. El beso aquí es un acto de confrontación, una declaración de intenciones. No es un beso inocente sino un recordatorio constante de que la venganza está presente en cada latido del corazón. La protagonista femenina, interpretada por Burcu Birizik, es parte de ese pasado que atormenta a Kuzgun, y su conexión está marcada por la tragedia y por los sentimientos encontrados. La serie se desarrolla en un ambiente de intriga y peligro, donde cada paso en falso puede tener consecuencias fatales. A diferencia de otras series donde la pasión se usa como un recurso romántico, en Kuzgun se usa como una herramienta para explorar las profundidades de la psique humana, el dolor de la pérdida y la fuerza destructiva de la venganza. La intensidad de las emociones es palpable en cada escena, y los besos, lejos de ser un simple acto de afecto, son un símbolo de la lucha interna de los personajes. En esta serie la venganza es una fuerza que consume a Kuzgun, pero al mismo tiempo, es la que lo impulsa a seguir adelante. La pasión por la justicia, por desentrañar los secretos de su pasado, se mezcla con la atracción que siente hacia su coprotagonista, creando un conflicto interno que se refleja en cada beso, en cada encuentro. Kuzgun nos muestra cómo la sed de venganza puede nublar el juicio y cómo el amor puede ser un arma de doble filo. Los besos en esta serie no son solo momentos de intimidad, sino también de tensión y peligro, ya que revelan la vulnerabilidad de los personajes y los ponen en el punto de mira de sus enemigos. La serie es un viaje emocionalmente intenso que nos deja reflexionando sobre la naturaleza de la venganza y el poder del amor. Y ahora, para cambiar un poco de tono, vamos a hablar de Ask 101, una serie juvenil que también tiene sus dosis de pasión y, aunque de una manera diferente, de venganza. Esta serie nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que, gracias a una profesora muy especial, aprenden a amar y a luchar por lo que quieren. Aquí, la venganza no es tan violenta y oscura como en las series que mencionamos antes, sino más bien una forma de rebeldía, una forma de desafiar las normas establecidas.
Los besos en Ask 101 son parte del proceso de descubrimiento de los adolescentes, de sus primeros amores y de sus primeras experiencias. Son besos inocentes, pero llenos de la intensidad propia de la juventud. Si bien no hay un gran componente de venganza explícita como en otras series, el acto de rebelarse contra el sistema y las expectativas de la sociedad puede considerarse una forma de venganza indirecta, una manera de afirmar su individualidad. Los personajes se enfrentan a las injusticias del sistema educativo, a la presión de sus familias y a las dudas de la adolescencia. Los besos entre ellos son una forma de encontrar consuelo, de celebrar sus victorias y de enfrentar sus fracasos. En Ask 101, la pasión se manifiesta en la amistad, en la lealtad y en la lucha por los ideales. La serie nos muestra cómo los jóvenes pueden usar su energía para cambiar el mundo, aunque sea a pequeña escala. La venganza, aunque no sea el tema central, está implícita en la rebeldía de los personajes, en su deseo de ser ellos mismos sin importar las consecuencias. En esta serie la pasión se vive desde una perspectiva más inocente y juvenil, sin las sombras de la venganza y el peligro que caracterizan a otras producciones. Los besos son un reflejo de los primeros amores, de la efervescencia de la adolescencia, de la búsqueda de la identidad y de la necesidad de conexión humana. Si bien la serie no se centra en la venganza como tal, el acto de desafiar el sistema, de ir en contra de las normas establecidas, puede interpretarse como una forma de rebelión, como una manera de vengarse de las injusticias que sufren. En Ask 101 la pasión se manifiesta en la amistad, en la lealtad, en el compañerismo, en la lucha por sus ideales. Los besos son una pieza clave en la trama, un símbolo de la conexión entre los personajes, de su crecimiento personal y de su descubrimiento del amor. Finalmente vamos a hablar de Ierde, una serie que nos sumerge en un mundo de policías, mafiosos y secretos. Esta serie es un thriller de principio a fin, y la pasión y la venganza son dos elementos claves que mantienen la tensión en todo momento. La historia de Sharp y Mert, dos hermanos separados al nacer que crecen en bandos opuestos, es una verdadera montaña rusa de emociones. Aquí, la venganza es un motor que impulsa a los personajes a tomar decisiones drásticas, y la pasión es un elemento que complica aún más sus vidas. Los besos en Ierde son encuentros fugaces en medio del caos, momentos de conexión en un mundo lleno de desconfianza. No son besos de amor puro, sino más bien manifestaciones de atracción y deseo en un contexto peligroso. El componente de venganza es central en la trama, ya que ambos hermanos buscan desmantelar las redes criminales que les han hecho tanto daño. La serie está llena de giros inesperados, de traiciones y de momentos de gran intensidad. La pasión se cruza con la lealtad, creando un conflicto que hace que los personajes se debatan entre el amor y el deber. Los besos en este contexto se convierten en una forma de escapar de la realidad, de buscar consuelo en medio del sufrimiento. La serie es un ejemplo perfecto de cómo la venganza puede destruir vidas, pero también de cómo el amor puede ser una fuerza capaz de sobreponerse a las adversidades. En Ierde la pasión y la venganza se entrelazan de una manera explosiva, creando una atmósfera de tensión constante. Los besos son una válvula de escape en medio del caos, pero también son momentos de peligro, ya que revelan la vulnerabilidad de los personajes y los ponen en el punto de mira de sus enemigos. La serie explora los límites de la lealtad, el peso del pasado, la lucha entre el bien y el mal. Y los besos en este contexto son una pieza fundamental para entender la complejidad de los personajes y el rumbo de la trama. Cada beso está cargado de emoción, de tensión, de incertidumbre, lo que convierte a Ierde en una experiencia televisiva adictiva y fascinante. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas series turcas llenas de pasión, venganza y besos que nos dejaron sin aliento. Hemos visto cómo la pasión puede surgir en los lugares más inesperados, cómo la venganza puede ser una fuerza destructiva, y cómo los besos pueden ser mucho más que un simple acto de afecto. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Hemos explorado una variedad de géneros y tramas, cada uno con su propia forma de abordar estos temas. Desde las comedias románticas hasta los dramas más intensos, las series turcas nos ofrecen una gran variedad de historias que nos hacen vibrar, reflexionar y, por supuesto, soñar. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su comentario abajo contándonos cuál es su serie turca favorita y cuál es ese beso que los dejó sin palabras. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas.